La nueva economía creativa ya no es posible sin la cultura y sin un diálogo con el resto de sectores. Por lo tanto, la cultura se convierte en el pilar central en el que articular lo económico, lo medioambiental y lo social. Es una economía híbrida. Para ello, la cultura tiene que generarse de manera transversal. Encontraremos que la cultura, de nuevo con el sector primario, secundario y terciario, será capaz de revitalizar la economía y dinamizarla más que nunca. Yo el futuro del sector cultural me lo imagino muy bien y para eso estamos trabajando con toda la ilusión. Queremos conseguir que los trabajadores y trabajadoras de la cultura tengan sus condiciones de trabajo reconocidas, salgan de la precariedad, conseguir un estatuto del artista que les permita enfrentarse a la vida en plenas condiciones y queremos que las industrias culturales y creativas generen un país más rico, más sostenible, que además sea más diverso. En la confluencia de sectores con las nuevas tecnologías, con la digitalización, es donde van a surgir las oportunidades. Hay que imaginarse ese futuro de ver cómo lo digital va a afectar a mi creación, a mi producto final, a mi forma de llegar a los usuarios o clientes de ese producto, tener esa visión para ver qué oportunidad a futuro puedo aprovechar dentro de todo este cambio que van a generar las nuevas tecnologías, ¿no? Son una gran oportunidad para innovar, son una gran amenaza porque otros van a innovar y tenemos que reflexionar y ver dónde está nuestro hueco, ¿no? Dentro de ese gran cambio que se está dando. Las oportunidades vienen no solamente de los fondos, pero también de lo que eso acelera, es decir, la posibilidad de generar sinergias y poder trabajar a nivel intersectorial, de poder buscar fórmulas de colaboración con los diferentes sectores del comparto económico y social. Y es esto donde deberíamos hacer mayor hincapié. No podemos imaginar futuros y presentes bien organizados sin incluir el concepto de sostenibilidad. No tenemos ni presente ni futuro sin incluir este tipo de concepto. Gure etorkizuna badatzala gure elkarlanean, kolektiboa sortu, indartu behar dugu gure artean, artisten artean eta gero artista edo arte sektorean dauden subsektoreetan batu. Eta nik uste goraipatu egin beharko genukeela artistaren rola jendarte honetan. Hau da, imaginarioak sortzeko ahalmena duen profesionala badala. Hemos estado con maravillosos artistas que lo que tienen dentro de ellos es arte, ellos saben crear y a veces tienen que aprender a vender eso que han creado. Y hemos tratado de transmitirles cómo hacer para poder poner en valor y llegar a la clientela lo que ellos desde su corazón y de su alma nos muestran. Guretzako beti izan da ingurua nola mugitzen den jakitea, bai arlo guztitatik, bai kulturalki, bai artistikoki, bai enpresarialki, eta baita ere instituzionalki. Orduan, beti nire ustetan arreta handia jarri behar dugu inguruan zen gertatzen ari dan, hortikan ikasketak jaso, eta gero saiatu gure formatoan aplikatzea. Donde debemos poner el foco es en la protección de las propias personas que creamos esas obras y no tanto a las obras. Que la propiedad intelectual no se trate tanto de acotar, de restringir, sino de poder decidir qué control queremos ceder, cuánto, hasta dónde llegar, por qué lo hacemos, y eso tiene que ver mucho con ser conscientes. Para afrontar un futuro profesional cuyo ámbito de actuación todavía desconocemos, me parece importantísimo tener bien entrenado el músculo de la imaginación, el músculo de la visión y el músculo de la creatividad, relacionado también con el pensamiento crítico y con la capacidad de imaginar otros mundos y otros futuros y otras vidas posibles. Ninguna norma puede cambiar los males endémicos o corregir los defectos de un sector si el sector no se empeña en corregir también defectos que no tienen que ver con las normas, sino con sus inercias y sus dinámicas. Las normas tienen que ayudar al sector, el sector tiene que alimentar las normas con su conocimiento, con su experiencia, para que en esa correlación virtuosa entre ambas partes podamos pensar un sector cultural sin precariedad y al mismo tiempo
una normativa cultural que no solamente cumplimos porque se nos obliga, sino porque es bueno para nuestro trabajo, porque lo hace más sostenible, porque lo hace más productivo. Vivimos en un contexto de crisis a nivel de salud mental y lo vemos todos los días en los titulares. Afecta particularmente a la juventud, es un tema que aunque se hable poco es urgente. Y tanto como trabajadoras del sector cultural, por lo inestable que es nuestra práctica y la necesidad que tenemos de apoyarnos mutuamente, como a nivel personal, es un tema que cada vez más tiene que estar encima de la mesa y en relación con la cultura. El futuro de la cultura, la verdad es que me lo imagino pues muy acompañado de la inteligencia artificial, como la personalización y la capacidad de automatizar procesos que nos ayuden, pues, por ejemplo, a posicionar marcas o a llegar a nuevas audiencias, pero que también servirá para ampliar nuevos horizontes, generar también nuevas narrativas y que la gente al final en sus casas se sienta más representada en todos esos escenarios. La perspectiva de género en inteligencia artificial, la verdad es que se puede integrar desde muchas formas. Podemos integrarla dentro de los algoritmos, analizando el tipo de datos que estamos introduciendo para aprender y también en su posterior evaluación, y también la podemos integrar en todo lo que es el entorno de desarrollo, es decir, que los propios compañeros pues tengan esa sensibilidad hacia esa perspectiva de género y la incorporen en todos los procesos en los que participan, ¿no?, para diseñar y de implementar ese algoritmo. Gaurko saioan, egon gara eragile desberdinekin, pentsatzen aber nola aukeratu ahal dugun gure posizionamendu estrategikoa, ez bakarrik sektoren aldetik, sektore kulturalen eta sortzaileen aldetik, baizik eta ekosistemaren baliokatearen barruan. Hau da, zein da guk ematen dugun balioa hor kanpoan, zein da gure posizionamendu estrategikoa, nola bereizten garen besteengandik. Horrela, lortuko duguna da eragina bat ekosistema beran eta ekosistematik kanpo. La buena práctica es crear espacios de gestión compartida donde se pueda vivir la cultura y la cultura comunitaria. Tanto las personas de la comunidad más cercana, más local, se integren al proyecto ya no solo como público participante, sino para proponer cultura desde la comunidad. Egin ditugun etorkizunerako oharrak izeneko tailer honetan, gure helburua zen parte hartzaileek hausnarketa prozesu bat egitea eta tresnak eramatea eta baita ere kontzientzia gehiago izatea beren habilidadeak eta beraien konpetentzietan. Azken finean, gure lanerako beharrezkoak direnak. Baita ere entzun ditugu esperientzia batzuk eta hortik ikaskizun batzuk atera ditugu.